¿Quién era Harry? Capítulo 18. Hombres lobos sangrientos. La multitud se dirigió hacia lugares cercanos a la hoguera rugiente. Aunque estaban al final de la multitud, los hombres lobos se apartaron sin decir palabra para dejar pasar a Harry y Remus. Observaron cómo pasaban los dos merodeadores y luego cerraron filas tras ellos. Al llegar al frente, Harry vio a 5 hombres y 4 mujeres de pie formando un arco ligeramente curvado, de espaldas al fuego. Desde la izquierda, Harry reconoció a Difed y Marisol. Junto a ellos estaba Ian con una atractiva mujer rubia rojiza a la que Harry no conocía. Supuso que era la hembra alfa de su manada y probablemente la madre de Colleen. Sin embargo, a diferencia de la loba adolescente, esta mujer tenía una expresión muy serena, casi regia. A continuación, había 2 parejas que, sin duda, eran los líderes de 2 de las manadas restantes. Una pareja vestía ropa de cuero de motociclista con un parche que indicaba que eran miembros de la hermandad. Remus había mencionado que el núcleo del club de motociclistas estaba compuesto exclusivamente por mugles y hombres lobo nacidos de mugles, y mantenían estrechos vínculos con el mundo criminal, tanto mundano como mágico, de la zona de Londres. La única manera de entrar en su manada era ser un miembro normal del club e impresionarlos con lealtad, crueldad y compromiso. Cuando se abría una vacante en la manada, invitaban a sus mejores candidatos a dar un paseo a la luz de la luna. El superviviente se unía a la manada. Ocasionalmente, un hombre lobo con habilidades valiosas para la manada era admitido, pero era raro. La hermandad solía competir con los Greybacks en el mundo criminal, pero también se alía contra las creencias moderadas de Ian y Difed. El hombre era conocido como Mac, y se sabía poco más sobre él antes de unirse al club. La mujer, que en realidad daba más miedo con su ropa de cuero, tatuajes y piercings, se llamaba Kenie, pero Remus dijo que en realidad era Shelia Brown y que había sido Auror antes de convertirse durante la guerra. Como ex-Auror, fue una de las pocas admitidas directamente en la manada sin tener que demostrar su valía en el club primero. La última pareja le recordó a Harry algo a los Malfoy. Ambos alfas vestían ropa de alta gama que destacaba entre la multitud. Y parecían un par de modelos iguales, salidos de uno de esos catálogos de Land's End que Petunia solía recibir por correo. Ambos eran bastante altos, de unos 1,80 metros, con cabello rubio, piel perfecta y dientes de un blanco brillante. Casi se pensaría que eran el estereotipo de las velas si no fuera por el aura depredadora y despiadada que Harry percibía desde allí. Oliver y Claire Weston eran, de hecho, hermanos nacidos y criados como hombres lobo. Su manada, llamada Alba por los forasteros, pero simplemente los Weston por la propia manada, operaba un centro de retiro y conferencias cerca de los Cairngorms, en las tierras altas de Escocia, que atendía a corporaciones y eventos políticos. Aunque no estaban involucrados en el mundo criminal como los Greybacks o la hermandad, los Weston estaban compuestos principalmente por hombres lobo natos y tendían a menospreciar a los humanos sin talento, ya fueran mugles o magos, como presas. En resumen, eran la versión licántropa de los mortífagos de sangre pura. Las reservas falsas dejaban la zona libre de clientes para evitar que se convirtieran en sus presas durante las lunas llenas. Se rumoreaba que ocasionalmente invitaban a algunos ganadores de premios a alojarse en el retiro en esas fechas para que la manada los cazara. Finalmente, estaba el único hombre de pie, solo, Fenrir Greyback. Un hombre grande, con cabello gris enmarañado y bigotes, sus salvajes ojos amarillentos, dientes puntiagudos y apariencia descuidada le daban el aire de un fanático. Vestía una vieja túnica que parecía demasiado ajustada para su tamaño. Ociosamente, Harry se preguntó si el hombre lobo simplemente robó la túnica del cuerpo de una víctima. Fenrir estaba solo porque se negaba a permitir que nadie de su manada se acercara a él con poder. Según Remus, los Greybacks consistían casi en su totalidad en hombres lobo de origen mágico. Unas pocas mujeres eran mantenidas en roles subordinados principalmente para atender los caprichos de Fenrir. Los miembros de la manada Greyback eran los únicos hombres lobo en la reunión que vestían exclusivamente túnicas mágicas. Considerado ampliamente como el hombre lobo más fuerte, fue una suerte que las manadas no siguieran a un solo alfa o la Gran Bretaña mágica se hubiera enfrentado al ataque total de los lobos de avión en la última guerra y no solo los Greybacks y el ocasional miembro de la manada Alba o la hermandad. Así pues, estos eran los alfas que lideraron a los hombres lobo de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. 2 tipos aparentemente decentes, un criminal, un especivista y un psicópata. Brillante. Y, Harry salió de la multitud para enfrentarse directamente a los alfas de la manada.
Remus estaba a sus espaldas, pero Harry era plenamente consciente de que la pareja probablemente no sobreviviría si se producía una pelea. Toda la zona tenía barreras, incluyendo una antiviaje, diseñadas para proteger a la asamblea de ataques mágicos o interferencias. Pero las barreras eran igual de efectivas para impedir su escape mediante traslador o aparición. Soy Harry Potter. Me pidieron que viniera esta noche. Esta simple declaración provocó una discusión en voz baja entre los hombres lobo. Al no esperar a que se dirigieran a él y a la palabra solicitaron, Harry les había advertido a todos que no aceptaba que la manada tuviera autoridad sobre él. Silencio. Tronó Fenrir. Estás aquí para responder a las acusaciones de ser una aberración. Una afrenta al don que todos compartimos. No se puede permitir que algo así exista. Se oyeron murmullos de asentimiento tras Harry. Por su parte, Harry simplemente se encogió de hombros. Entonces, ¿todos los animagos reciben una invitación así?, preguntó Harry. ¿O de verdad estamos aquí por algún otro motivo, como el perrito faldero de alguien? Cachorro. Aulló Greyback. Te descuartizaré y te lo pondré como trofeo cuando mueras. Fenrir, cálmate. Espetó Oliver Weston. Estamos en el Consejo de la Asamblea. No se puede ejercer violencia hasta que concluya. Conoces las reglas. Fenrir se retrajo visiblemente y miró a Harry con sus dientes amarillentos y puntiagudos, mostrando una mueca silenciosa. Sorprendentemente, fue la hembra alfa conocida como Kenny quien habló a continuación. Señor Potter, se decidió previamente que yo sería la oradora principal en esta indagación sobre su estatus. ¿Le parecería aceptable? Bueno, señora, no esperaba una inquisición, pero no tengo ningún problema en hablar con usted. Harry se sintió algo orgulloso de haberlo dicho con seriedad. Kenny le devolvió la sonrisa, una imagen intimidante, y casi ronroneó. Bueno, no soy española, pero casi nadie me espera. Harry sonrió con suficiencia, pero no dudó en absoluto de las palabras de la mujer. El consejo ha escuchado el testimonio que presentaste ante el Wizengamot y ha visto los recuerdos de tu transformación. En ese momento, el lobo motociclista sonrió. ¿Puedo decir que tu manejo de un Bitch fue particularmente encantador? Siempre fue una pequeña imbécil, incluso en el colegio. Harry no pudo evitar sonreír en respuesta. Basta de cumplidos, gruñó Greyback. Kenny asintió en respuesta. Habiendo visto tu forma, tú, Harry Potter, ¿afirmas ser simplemente un animago? Preguntó. Nunca he afirmado ser nada, respondió Harry. Sin embargo, ¿por qué debería responder a sus preguntas? Voldemort ha vuelto y uno de sus sirvientes se sienta entre ustedes. Si bien no está marcado, su rango es demasiado bajo para eso, aún así vino como un cachorro cuando su amo lo llamó. Entonces, ¿por qué les diría algo que pudiera ayudar a mi presa? Eso le dio puntos a las manadas que escuchaban. Greyback parecía furioso y listo para atacar. Potter solo dice mentiras. Dale Veritaserum y que nos diga la verdad. Se oyeron murmullos de aprobación, y no solo en la manada de Greyback. Creo que ambos tienen razón, comentó Ian pensativo. Fenrir tiene razón. Dice que necesitamos la verdad. Pero el señor Potter también. Cuando se acecha a un ciervo, solo un cachorro aúlla de emoción. Al parecer, eso era una especie de sabiduría popular de hombres lobo, por los pocos comentarios y risas que Harry escuchó. Oliver Stone pareció estar de acuerdo. Si el señor Potter presta juramento de honestidad en este asunto, sugeriría sellar el consejo de hoy bajo juramento a Loki. Incluso Harry pareció algo sorprendido por eso, sobre todo viniendo del líder de la manada, un hombre de sangre pura. Loki, el dios nórdico cambiante de la travesura, el fuego y el hielo, y padre del lobo Fenrir, era considerado el dios patrón de muchos licántropos. Según la leyenda de la manada, el mitológico Fenrir fue el primer hombre lobo que heredó el don de su padre Loki. Fenrir luego transmitió el don a quienes consideró dignos. El juramento era mágicamente vinculante para los hombres lobo mágicos, pero solo éticamente vinculante para los mundanos. Sin embargo, los lobos mágicos estaban obligados a matar a cualquiera que rompiera el juramento o lo alentara. Estoy de acuerdo, dijo Difed. Yo también, añadió Ian. Después de un momento, Mag dijo, estoy de acuerdo también. Las manadas necesitan la verdad. Estoy dispuesto, dijo Harry. No es lo que estás dispuesto, muchacho, gruñó Mag. Si lo decidimos, lo harás o le daré a Fenrir el cuchillo destripador yo mismo. Por un momento, el deseo de liberar a la bestia fue casi abrumador, pero Harry lo contuvo. El consejo parecía observar a Harry mientras atraía a la bestia.
Entonces, cuando fue evidente que lo había logrado, Oliver habló. Con el voto de 4 manadas, declaro esta reunión sellada bajo el juramento a Loki. Señor Potter, ahora usará su juramento para responder honestamente a las preguntas de Keenie. Fenrir parecía furioso, pero no pudo hacer nada con 4 alfas de la manada votando en su contra. Con mucho cuidado, Harry sacó su varita. Por mi vida y mi magia, yo, Harry James Potter, acepto el juramento a Loki al jurar responder a las preguntas que me hizo Keenie, la perra alfa de la hermandad, relacionadas con mi transformación durante la próxima hora. Un pulso de luz proveniente de la punta de su varita indicó que el juramento estaba sellado. Muy bien, aceptó Keenie el juramento. Harry sabía que el ex-auror convertido en hombre lobo criminal habría comprendido las limitaciones que él le había impuesto. ¿Eres un animago? Empezó. Más o menos, concedió Harry. Para que sea más fácil, les contaré una historia corta. Luego podrán hacer sus preguntas. ¿Será cierta toda la historia que nos cuentas? Preguntó Keenie. Harry sabía que era para el juramento. Sí, que yo sepa. Después de que Keenie asintiera, Harry comenzó su relato. Una noche, salí tarde cuando algo me atacó. Tenía casi 9 años. Pero en un momento estaba sentado tranquilamente en un columpio y al siguiente estaba herido y en pánico. Nunca vi que me atacó, según lo que sé ahora. Creo que fue un hombre lobo. Me agarró del tobillo. En el pánico, me aparecí accidentalmente en mi escuela. Sentí algo frío recorriendo mi cuerpo hasta llegar a mi cabeza. Fue entonces cuando sentí que algo se defendía. Estaba en agonía. Cuando terminó, pude cambiar de forma. Las pruebas mágicas demuestran que no soy completamente animago ni, como se demostró hoy, me someto a pruebas completamente como hombre lobo. Puedo cambiar de forma a voluntad como un animago, pero mi ropa se quedaría sin encantamientos. Harry estaba orgulloso de esa afirmación. Había trabajado la idea con Sirius y Rendus. Nunca mencionaba su cicatriz, el alquitrán negro ni sus circunstancias de infancia, pero cada palabra era cierta. Los hombres lobo parecían un poco sorprendidos por la historia de Harry. ¿Y pudiste cambiarte inmediatamente? Preguntó Claire de la manada alba, hablando por primera vez. Harry se encogió de hombros. Los primeros días fueron un borrón. Mi primer recuerdo claro fue despertar junto a unos conejos muertos. Luego caminé a casa. Sabía que mi otra forma estaba allí y podía llamar a voluntad. Harry notó que los dos sangre pura intercambiaron miradas ante su respuesta. ¿Y qué hay de tu testimonio de hoy ante el Wizengamot? Preguntó Keenie. Harry se encogió de hombros. Todo lo que dije era cierto desde un punto de vista legal. La ley que Umbridge escribió especificaba de qué color regresaría un hombre lobo tras el encantamiento detector. Yo no me convierto en ese color, así que, según su definición legal, no soy un hombre lobo. No lo mencioné, pero, como mencioné antes, tengo un resultado similar con el encantamiento detector de animagos. Ian se rió. Entonces todo era cierto desde cierto punto de vista. Harry captó la referencia a Star Wars. Le devolvió la sonrisa al alza. Bueno, estaba siguiendo el consejo de Dumbledore, pero era otro anciano con túnica y una larga barba blanca, así que quién sabe. ¿No te preocupa que el Wizengamot se entere de esta nueva información después de lo que les contaste hoy? Preguntó Keenie. Pero estamos aquí bajo un juramento a Loki, respondió Harry con una leve sonrisa. Si esto sale a la luz, sabremos que alguien aquí ha roto su juramento. Los lobos circundantes captaron la implicación de esa declaración. Según su propia ley sagrada, todo lo que Potter les dijera hoy debía mantenerse solo dentro de las manadas. Los depredadores como los lobos apreciaban la astucia y, de alguna manera, había resultado que nada de lo que Potter dijera hoy podía usarse para perjudicarlo ante el ministerio. Pregúntales por el veneno, gruñó Greyback a Keenie sin dejar de fulminar con la mirada a Harry. Keenie simplemente asintió y preguntó. Harry empezó a responder, pero pareció detenerse. Tras un momento, dijo, eso no tiene nada que ver con mi capacidad de cambiar de forma. El juramento me obliga a decir que es una habilidad que tengo al transformarme, pero no fue algo que adquirí inicialmente. Ni Harry ni los hombres lobo parecieron del todo satisfechos con esa respuesta. ¿Qué era este veneno? Preguntó Diffed a Greyback. No importa ahora, gruñó Greyback. No estoy de acuerdo, dijo Ian. Pensaste que era tan importante que Keenie hiciera la pregunta, así que era una pregunta honesta que tenía que responder. El líder de la manada irlandesa hizo una pausa y pareció considerarlo. Sí, creo que necesitamos esa respuesta, Fenrir.
Al ver que los demás alfas estaban de acuerdo, Greyback no tuvo otra opción. Cuando Potter luchó contra las fuerzas del Señor Oscuro, muchos de ellos fueron envenenados donde Potter los atrapó con sus garras. Causaban parálisis y la muerte si había suficiente. El sanador dijo que era algún tipo de veneno de serpiente. Ian se giró hacia Harry con una ceja levantada. ¿Veneno? Harry se encogió de hombros. Había más de 20 mortífagos en ese cementerio, incluyendo a Voldemort y a Greyback. Luché con todas mis fuerzas. Harry hizo una pausa antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Y, en casi todos los sentidos, gané. No has ganado nada, muchacho. Rugió Greyback. El Señor Oscuro ha regresado y tomará Gran Bretaña bajo su mando. Un chico de 14 años se enfrentó a Voldemort y a sus seguidores más cercanos sin ayuda, y no solo sobrevivió, sino que logró matar o herir al menos a la mitad de ellos y escapó para proporcionar pruebas que hicieran que su resurrección secreta no fuera tan secreta. Respondió Harry con sarcasmo. 1 centímetro y le habría arrancado la garganta a Tommy. Greyback parecía furioso y sus ojos brillaban peligrosamente. Aunque no pudo transformarse por completo hasta la luna llena, era fácil ver al lobo acechando justo debajo de su piel. Contrólate, Fenrir. Ladró Oliver de nuevo. Esta es tu segunda advertencia. La mirada fulminante que Greyback dirigió al otro alfa le hizo gritar que estaba a punto de desgarrarle la garganta al líder de la manada escocesa, pero asintió y dio un pequeño paso atrás. No en señal de sumisión, sino de contención. ¿Podemos verla? Preguntó de repente la mujer que estaba con Ian. Su voz tenía un tono musical y Harry pensó que probablemente era una cantante maravillosa. ¿Podemos ver tu forma de lobo? Al ver las miradas de interés en los rostros de todos los alfas, hombres y mujeres, Harry asintió. Luego liberó a la bestia. Donde una vez estuvo un niño de casi 15 años, ahora estaba la bestia. Había crecido desde la última vez que Remus la había visto. La bestia ahora medía más de 2 metros de altura con un denso pelaje negro. Sus poderosos brazos eran proporcionalmente más largos que los de un humano y terminaban en largas y malvadas garras. El resto del cuerpo parecía igual de poderoso. De hecho, parecía más una versión hollywoodense de un hombre lobo que lo que veía el mundo mágico. La mayoría de los hombres lobo parecían humanos con características lobunas impuestas. La bestia parecía un lobo con características humanas impuestas. Era, en una palabra, admitió Remus, impresionante. Los hombres lobo de los alrededores reaccionaron con entusiasmo ante la aparición de la bestia. Mientras que las brujas y los magos de Luizengamot reaccionaron con miedo, la mayoría de los miembros de las manadas parecían casi alegres. Remus notó que Greyback, sin embargo, parecía furioso, pero también detectó un ligero atisbo de miedo en esos ojos amarillos. Remus no lo culpó. A diferencia del resto de los hombres lobo, Greyback se había enfrentado a la bestia en una pelea. Harry miró a Remus y el hombre lobo mayor dio un paso adelante. Harry no puede hablar en su forma de lobo, dijo Remus. ¿Hay algo que quieras que haga antes de volver a su forma original? Magnífico, dijo Oliver Weston distraídamente mientras miraba a la bestia. Remus creyó que el alfa ni siquiera lo había oído. ¿Podemos verte moverte, Harry? Preguntó Marisol. La bestia asintió y echó a correr con paso ligero, devorando el suelo. De repente, giró y salió disparado hacia la línea de árboles. Se zambulló bajo un banco de picnic y salió disparado por el otro lado sin tocar la comida que había encima, en una impresionante demostración de agilidad. Entonces, la bestia se levantó y, de un salto, arrasó con una tienda de campaña considerable que estaba instalada para los cocineros y el almacén de comida. A pesar de haber visto a la bestia en acción antes, a Remus le pareció impresionante. La bestia ya no estaba a la vista y la multitud empezó a murmurar sobre dónde podría estar. Remus sabía que el merodeador intentaría algo para impresionar a los hombres lobo. Y tenía razón. Un gruñido repentino fue la única advertencia que recibieron antes de que la bestia apareciera directamente sobre la hoguera rugiente. Aterrizó a 4 patas justo entre las llamas y los alfas conmocionados. La bestia se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un aullido escalofriante que el aire nocturno dispersó a kilómetros de distancia. Los hombres lobo respondieron con un rugido de aprobación ante la exhibición. Un instante después, Harry Potter ocupó el lugar de la bestia. ¿Fue suficiente?, preguntó a la multitud atónita. Y, la reunión se disolvió cuando los alfas se retiraron a deliberar. Remus condujo a Harry hacia una mesa de refrigerios cercana. Era difícil moverse entre la multitud, ya que muchos hombres lobo se acercaron a hablar con Harry.
Remus se sorprendió un poco al ver cuántos también se acercaron a él. Se sorprendió aún más al ver que una de ellas era Charisa. Harry hablaba con un joven hombre lobo que parecía solo un poco mayor que él. A juzgar por su camiseta de la reina, sus vaqueros y sus zapatillas, el chico probablemente era mugle o nacido de mugles. Probablemente un hombre lobo común y corriente. Los dos chicos conversaban, pero una multitud considerable los rodeaba escuchando la animada conversación. Remus vigilaba a Harry, así que no se dio cuenta de que ella se acercaba. El chico tiene presencia, reconoció Charisa. Yo también la sentí en el callejón, pero esta noche los manejó bien. Es único, respondió Remus con una sonrisa. Absorbe las cosas como una esponja. Si ve a alguien que le gusta como modelo a seguir, lo adopta como su herramienta. No como un seguidor, sino simplemente para superarse. Sigo viendo a James en él, pero ahora también veo a Sirius, a Albus e incluso a mí mismo. James fue un gran mago, pero en Harry veo algo aún más especial. Charisa se encogió de hombros. Es un alfa. Lo sentí en nuestro breve encuentro en el callejón. Se lo dije a Differ y a Marisol cuando regresé a la manada. Y tú, ahora eres un verdadero beta. Remus dejó de observar a Harry para mirar a su vieja amiga. Notó que le sonreía con aprobación. Era un cambio con respecto a la mueca que solía recibir de ella. Me alegra verte en el lugar que te corresponde, dijo. Cuando Remus empezó a hablar, ella desestimó sus protestas. Remus, cuando me acerqué a ti en el callejón, lo defendiste, pero en cuanto intervino, tú, el hombre lobo mayor, te retractaste y lo dejaste hablar. Y esta noche has sido el segundo de manada perfecto. Hizo una pausa y un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Tengo que disculparme contigo, Remus. ¿Para qué? La incomodidad de Charisa pareció aumentar. Cuando me transformaron, estaba furiosa. Quería ser alfa para que los magos pagaran por cómo me trataban. Pensé que tú también deberías sentir esa misma ira y querer ser alfa. Como no te uniste a una manada, pensé que eras un pícaro. Pero no era eso, ¿verdad? Ahora miraba directamente a Remus con una expresión que el lobo mayor no supo interpretar. ¿Era asombro? ¿Sorpresa? Solo estabas esperando al alfa indicado. Y ahora lo tienes. Remus se sorprendió con el comentario de Charisa. Era bastante parecido a su propio comentario a Canuto. Me he dado cuenta de que yo tampoco tengo madera de alfa, continuó Charisa, ajena a la reacción de Remus. Trabajar como segunda de Marisol ha sido toda una experiencia. Ella entra en una habitación y la domina. Puede que yo aún me respete, pero no es como ella. Sarah y Kenny son iguales. Incluso esa mocosa de Sarah, Colleen, puede hacerlo. Soy una beta y nunca debí haberte reprochado que también lo fueras. Remus se quedó atónito y sin palabras. Siempre le había gustado Charisa, pero se habían peleado por su insistencia en que se uniera a una manada y se convirtiera en alfa. Aún intentaba decir algo inteligente cuando una nueva voz lo interrumpió. En nombre del señor Mooni, que parece estar bastante perdido ahora mismo, yo, el señor Jack, acepto sus amables disculpas. Creo que la única respuesta correcta a un gesto tan amable sería que el señor Mooni la invitara a cenar una noche pronto. Insisto, invito yo. Pero por ahora, debo rogarle al señor Mooni, querida señora. Los alfas han regresado y sería de muy mala educación hacerlos esperar. Estoy seguro de que el señor Mooni le enviará una lechuza esta semana. ¡Hasta pronto! Dicho esto, Harry arrastró a su aturdido tío honorario y compañero merodeador lejos de la mujer lobo de un rojo carmesí. Mientras se lo llevaban, Remus miró a su alfa adolescente. Entonces gimió. Por la amplia sonrisa que le dividió el rostro a Harry, Sirius iba a enterarse de todo y no lo olvidarían jamás. Esto iba a ser una mierda. Los alfas habían regresado a su lugar junto a la hoguera. El ceño fruncido de Fenrir fue una buena señal para Harry. Harry seguía sonriendo tras escuchar la última parte de la conversación de Remus con su nueva novia. Harry no pudo evitar que su sonrisa se ensanchara al encontrarse con la de Greyback. Lo que Harry no notó fue cómo muchos de los hombres lobo que observaban se encogieron ante la cantidad de dientes que Harry mostraba. No estaban acostumbrados a sentirse como presas. Señor Potter, ¿podría adelantarse, por favor? Preguntó Kenny. No era realmente una pregunta. Harry avanzó hasta estar a 3 pasos de la alfa. En cuanto Harry se detuvo, Ian empezó a hablar. Señor Potter, aunque la naturaleza de su transformación es poco convencional, lo cierto es que recibió el don a través de un miembro de las manadas cuando tenía 8 años.
El hecho de que su transformación sea diferente a la de la mayoría, puede no ser diferente del mismo método desconocido por el cual sobrevivió a una maldición asesina a los 18 meses. Es decisión final de este consejo que usted es un hijo de Loki y es aceptado en las manadas como miembro de pleno derecho. La elección de la membresía de la manada queda a criterio del miembro de la misma. Ari asintió cortésmente a los alfas. Les agradezco esta decisión. Juro que defenderé las manadas y la ley de la manada como hijo de Loki. Ari asintió de nuevo antes de retroceder un paso hacia la multitud. Esto provocó una pequeña conmoción entre la multitud, ya que Ari se saltó la tradicional petición a un alfa masculino en particular para ser admitido en una manada específica. Sin hacerlo, prácticamente declaró su condición de rebelde. Sin embargo, ninguno de los alfas pareció sorprendido. Ahora Fenrir dio un paso adelante. Este cachorro ya le ha quitado suficiente tiempo a esta reunión. Ahora debemos discutir asuntos importantes para la manada en su conjunto. Habla, Alfa Fenrir, dijo Ian en tono formal. El mayor señor oscuro de la historia ha regresado a nuestras costas. El señor oscuro planea expulsar del poder al débil y corrupto Uizengamot y al ministerio, y reemplazarlo con un gobierno para los fuertes. Con el poder combinado de las manadas, podemos ayudar en este gran esfuerzo. A cambio, el señor oscuro ha jurado ofrecernos los mejores reclutas para las manadas. Además, promete reservar una gran reserva para que cada manada gobierne y cace como si fuera suya. Las malditas leyes del ministerio que nos oprimen serán derribadas. Cualquier hombre lobo sería igual a cualquier mago de sangre pura. Todo lo que el señor oscuro pide es que lo apoyemos en esta campaña. Atacaremos aldeas remotas, tomaremos a los más fuertes para las manadas y destruiremos al resto. El ministerio malgastará sus fuerzas intentando proteger a todos mientras nosotros ganamos fuerza con cada incursión. Luego, una vez que Dumbledore y el ministerio sean humillados, ayudaremos a controlar la población hasta que la presa se adapte a su nuevo yugo. Ahora esta asamblea debe decidir apoyar al señor oscuro en su empeño. De no hacerlo, la manada se arriesgará a la destrucción. El señor oscuro no olvida a sus amigos, y sus enemigos no viven lo suficiente para ser olvidados. Decídete ahora. Greyback continuó con su diatriba. Ian y Difek parecían preferir una postura neutral, mantener a las manadas al margen de los asuntos de la sociedad mágica. Mac parecía apoyar a Greyback, pero Harry creía ver más en el beneficio potencial cuando los agentes del orden, mágicos y mundanos, estaban demasiado ocupados luchando contra mortífagos y lidiando con las consecuencias de sus ataques como para preocuparse por criminales honestos. Y probablemente tenía razón, reflexionó Harry. Oliver no había dicho ni una palabra en ninguno de los dos casos. Finalmente, el Gryffindor que Harry llevaba dentro triunfó. En otras palabras, simplemente dio un paso al frente y se lanzó de lleno. Interrumpió otro de los desvaríos de Greyback. ¿De verdad crees que Voldemort y sus laméculos sangre pura tienen alguna intención aparte de usar a las manadas como carne de cañón? Tommy enviará a las manadas a misiones que no valen la pena arriesgar a su sangre pura. ¿Y si gana la guerra, crees que cumplirá sus promesas? La repentina inclusión de Harry pilló a los alfas por sorpresa, y todos lo observaban. Todos saben que Umbridge escribió la peor de las malditas leyes que destruyen muchas de sus posibilidades de tener una vida normal. ¿Pero saben quién la promovió en el Wizengamot? La he leído 20 veces en los últimos 2 días preparándome para esa audiencia. La busqué. Fue patrocinada por Alvin Knott, el hombre que se sacrificó a sí mismo y a toda su familia para devolverle a Tom su cuerpo. Y fue secundada nada menos que por Lucius Malfoy, el número 2 de Tom en el frente político. Tom solo quiere usarlos como sus perros de caza para acorralar a sus presas y luego abatirlos cuando ya no le valgan nada. No caigan en la trampa de la carne envenenada que les tira su perro. Silencio, muchacho. No tienes declaración aquí. Rugió Greyback y avanzó hacia Harry. Hablo donde quiero, perro, respondió Harry con un gruñido bajo. Greyback blandió una mano con garras hacia Harry. El avanzado estado de su licantropía y magia hizo que le crecieran las uñas y el pelo incluso 2 semanas antes de la luna llena. La mano atacó al mucho más pequeño Harry Potter. El ataque fue bloqueado por el grueso brazo de la bestia, cubierto de pelo negro. Un brazo que continuó con un revés que casi arrojó al humano Greyback al fuego. Greyback se recuperó casi al instante y cargó hacia adelante con un rugido. Mantén tu terreno. Harry se sorprendió por la orden rugiente, pero Greyback no la oyó ni le importó. Continuó su ataque. Pero de repente, una placa a ciegas lo derribó con fuerza al suelo. Harry se sorprendió al ver la figura humanoide peluda inmovilizando a Fenrir contra el suelo.
He dicho que te detengas, maldita sea. Rugió la misma voz de nuevo. Harry se dio cuenta de que era Mac quien gritaba la orden. Fue entonces cuando Harry, aún en su forma bestia, se dio cuenta de que el hombre lobo parcialmente transformado que tenía delante era Oliver Weston. La apariencia de Weston impactó a Harry. El hombre casi parecía Lon Chaney Jr. de una de las viejas películas de El hombre lobo. Un hombre, pero con un denso pelaje negro que parecía pelo, largas garras y colmillos en la boca. Weston estaba de pie con la bota sobre la garganta de Fenrir, inmovilizándolo contra el suelo. Con Greyback en el suelo, Matt dio un paso al frente. Fenrir, has violado el código de la asamblea. Este debate queda suspendido hasta la próxima reunión del Consejo Alfa. Entonces, el alfa motorista se volvió hacia Harry. Harry Potter, te has impuesto en las conversaciones de este consejo como si tuvieras derecho a ello. Tu arrogancia de cachorro es excesiva. Si quieres hacerte pasar por un alfa y desafiar a otro alfa, que así sea. En la próxima luna llena, las manadas se reunirán de nuevo. Allí te enfrentarás a Fenrir de la manada Greyback en combate para establecer quién es el verdadero alfa. Debería ahorrarnos el problema y destriparlos a ambos aquí mismo. Ambos me dan asco. Estas conversaciones se acabaron. Mac miró entre la multitud y vio a dos Greybacks. Ustedes dos, tomen a este y váyanse. No espero más infracciones esta noche. ¿Entiendo? Al llegar a un acuerdo, Mac dijo, está bien, Oliver, déjalo subir. Weston apartó la bota del cuello de Fenrir. Y el mortífago se puso de pie de un salto. Antes de que pudiera abalanzarse sobre Harry, Weston dio otro paso adelante. Basta, Fenrir, gruñó Mac. Tendrás a este cachorro en 2 semanas, bajo la luna llena. Guarda tu ira hasta entonces. Dicho esto, Greyback se dejó llevar. La multitud empezó a dispersarse. Harry recuperó su forma humana y se giró para buscar al lunático para averiguar qué había pasado. El hombre lobo mayor les indicó que se fueran. Harry obedeció con gusto cuando una figura esbelta lo detuvo. Era Colleen Davies. Vaya. Intentar pasar de Omega a Alfa en un solo día. Impresionante. Estúpido, pero impresionante. Sería divertido tenerte cerca. Luego le dio una palmadita en la mejilla y le dedicó a Harry una pequeña sonrisa antes de marcharse. Harry no tuvo tiempo de entender qué significaba todo eso cuando se oyó la voz de otra mujer. Señor Potter, un momento. Harry se giró y vio a Claire Weston, la perra alfa de la manada escocesa, acercándose. Mi hermano y yo quisiéramos hablar contigo brevemente. ¿Nos das unos minutos? Harry asintió. ¿Puedo hablar primero con Remus? Claire sonrió comprendiendo y asintió. Claro. Tenemos una tienda de campaña cerca del límite de los árboles. Te esperaremos allí. Una vez que ella se fue, Remus y Harry se alejaron un poco para tener algo de privacidad. Remus, ¿qué demonios acaba de pasar? Preguntó Harry. ¿No me escuchaste? Preguntó Remus con un tono asustado y frustrado. Durante las reuniones, los alfas se reúnen para hablar. Sus decisiones afectan a todos los hombres lobo, sin importar la manada. Si un hombre lobo tiene una sugerencia o comentario, primero debe pedir permiso a uno de sus alfas. Como pícaros, no tenemos manada ni voz en la reunión. Se suponía que debías declararte como manada cuando te aceptaron como lobo. Estoy seguro de que esperaban que lo hicieras y luego pidieras permiso para hablar en contra de Greyback. Pero cuando entraste, te marcaste como alfa. Si vences a Greyback en 2 semanas, te verán como alfa. Si no, te matará. Y no importa qué juramentos hayas hecho, tarde o temprano el ministerio se enterará de que ahora eres un alfa de las manadas. Oh, maldita sea. Harry y Remus entraron en la carpa mágica que habían instalado los Weston. Muy parecida a la que se usó en el Mundial de Quidditch, solo que esta estaba diseñada como una sala de conferencias ejecutiva. Era tan elegante como rústica era la reunión. Gruesas alfombras cubrían el suelo, mientras que una gran chimenea dominaba una pared. Frente a la chimenea se alzaba lo que parecía un local de un pequeño pub de lujo. Una gran mesa de conferencias de madera dominaba el centro de la sala y combinaba a la perfección con la madera del bar. Harry no sabía mucho de muebles, pero apostaba a que la mesa oscura y bruñida valía una cantidad considerable de galeones. Sillas muy cómodas, y de aspecto caro, rodeaban la mesa. Al ver la curiosidad de Harry, Oliver respondió a la pregunta tácita. Nuestro centro de conferencias suele recibir tanto clientes mágicos como normales. Esta carpa se usa normalmente para nuestros clientes más reservados que necesitan reuniones ocultas. Pensé que sería un buen lugar para hablar hoy.
Ahora, por favor, tomen asiento o siéntense con la libertad de servirse algo. Hoy no tenemos personal, así que me temo que tendrán que servirse ustedes mismos. Harry se movió a una silla que le permitía ver a cualquiera que entrara en la carpa. Un segundo después, Remus se sentó a su lado. La espera fue corta hasta que Claire Weston se unió a su hermano. Los hermanos Alfa se sentaron cómodamente frente a Harry y Remus. Sorprendentemente, fue Claire quien empezó a hablar. Gracias por acceder a reunirte con nosotros, Harry, dijo. Antes de empezar, ¿podrías contarme brevemente qué te ha contado tu segundo sobre la manada Alba? Harry lo pensó un momento y no le vio ningún daño. Están radicados en Escocia y están compuestos casi exclusivamente por hombres lobo de nacimiento. Alba es la manada continua más antigua, con un liderazgo que se ha transmitido dentro de la familia Weston durante varias generaciones. Se consideran superiores a los hombres lobo de nacimiento, ya sean mágicos o mundanos, pero tienen relaciones significativas con el mundo mundano. Una evaluación justa, admitió Claire. Harry, ¿sabes de dónde vienen los hombres lobo? Harry parpadeó ante la aparente incongruencia. No, supongo que asumí que se debió a una maldición. Ese fue, en realidad, el segundo paso, respondió Claire. Hace siglos, un grupo especial de personas apareció en Escandinavia entre los clanes nórdicos. Su nombre, en nórdico antiguo, se traducía literalmente como cambiaformas. Sé que no es un nombre muy original, pero los nórdicos eran bastante directos en su pensamiento y habla. Pero claro, licántropo viene del griego y significa hombre lobo, así que ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Harry rió disimuladamente al ver la expresión divertida en el rostro de Claire. Entre estos cambiaformas no solo había lobos, sino también osos y grandes felinos, continuó Claire. Se consideraba un regalo de los dioses a los guerreros elegidos. De padre a hijo, de madre a hija. Los lobos provenían de Loki y servían como asaltantes o tropas rápidas. Los osos, de Tyr y los guerreros de asalto pesado. Y los felinos de Heimdall eran los exploradores solitarios o espías. Los muggles aún los recuerdan como berserkers, pero interpretan su transformación en animales como una mera alegoría. Los cambiaformas podían cambiar a voluntad y mantenían el control de su forma animal. El hombre y el espíritu animal trabajaban en armonía. Las leyendas surgieron de la crueldad y la crueldad de los cambiaformas en la batalla. Luego llegó la llegada de los seguidores del dios blanco y los misioneros que enviaron entre nosotros. Hubo muchas batallas, pero el coraje y la crueldad de los nórdicos contuvieron a su superioridad numérica. Los cambiaformas desempeñaron un papel fundamental en estas batallas. Desafortunadamente, su importancia también fue notada por los seguidores del dios blanco, quienes interpretaron el cambio de forma como obra de su Satán. Desconocemos quién lo hizo ni cómo, pero se usó magia para contener los poderes de los cambiaformas. Creo que simplemente querían evitar su transformación cortando el vínculo entre el hombre y la bestia. Sin embargo, lo que hicieron fue convertir la bendición en una maldición. Al principio, simplemente los cambiaformas ya no podían invocar sus formas animales. Pero el verdadero impacto de la maldición no se produjo hasta la siguiente luna llena. Nadie prestó atención a que perdieran su habilidad en la noche de luna llena. Algunas personas no habían cambiado en días o semanas, así que no estaban seguros de cuándo entró en vigor la maldición. En la siguiente luna llena, todos los cambiaformas cambiaron. Se transformaron en criaturas sin mente, parodias de sus antiguas formas. Mataron a sus propias familias, amigos y parientes en una brutal noche de matanza. Los cambiaformas despertaron a la mañana siguiente y encontraron principalmente a los muertos. Los sobrevivientes heridos de esa noche. También se infectaron. La mayoría de los cambiaformas fueron perseguidos por los mismos guerreros que antaño los veneraban. Otros abandonaron las fortalezas nórdicas y se unieron a los mismos responsables del cambio. Los osos y los gatos siempre fueron los solitarios de los cambiaformas. Hemos oído rumores de osos en América y Asia, pero solo conocemos unos pocos gatos en África y Sudamérica. A los lobos les fue mejor gracias a nuestros instintos de manada. Claire hizo una pausa en su relato para mirar a Harry y Remus. Ambos hombres parecían atónitos ante la historia que jamás habían oído. Eso es muy interesante, Claire, logró decir Harry. Remus parecía intrigado. Seguro que tendré varias preguntas una vez que haya asimilado esto, pero ahora mismo las consecuencias son demasiado vagas para mí. Harry no pudo evitar sonreírle con sorna a su profesor favorito. Ahora Oliver empezó a hablar. Nuestra manada se ha dedicado a encontrar la manera de revertir la maldición y devolvernos a la condición de verdaderos cambiaformas.
Financiamos un pequeño grupo de investigación, mágico y no, que trabaja con ese objetivo. Hemos avanzado, como vieron conmigo esta noche. Los hombres lobo natos tienen un control mucho mayor sobre su aspecto de lobo. No es exactamente el mismo nivel que con la poción matalobos, pero tampoco son asesinos sin mente. Sin embargo, parece ser acumulativo por generaciones. No nos permite cambiar en cualquier momento como tú, Harry. Solo nos da control y reduce el dolor y el estrés de las transformaciones. Claire y yo somos hombres lobo natos de cuarta generación por ambos lados. Podría caminar por Hogwarts durante la luna llena sin representar ningún peligro para los estudiantes. La hija de Ian, la joven Colleen, es una mezcla. Ian es un lobo nato, mientras que su madre es nuestra prima y nacida de cuarta generación, como nosotros. Sarah tomó una poción experimental cuando estaba embarazada de Colleen y esperamos que ella y otras dos sean nuestras próximas, un paso adelante. Greyback también participó en uno de nuestros experimentos como lobo artificial. Está cerca de la tercera generación de nuestro experimento, pero es mucho mejor que cualquiera de nuestros otros sujetos. Me pregunto si él también habría sido un lobo animago si no lo hubieran mordido tan joven. Claire y Oliver pasaron la siguiente hora explicando a Harry y Remus los detalles de sus esfuerzos. Las mujeres lobo embarazadas debían ser manipuladas con cuidado para evitar que la cría matara a su madre durante las transformaciones. A las madres se les administró una poción de muerte en vida especialmente formulada 2 días antes de la luna llena. Madre e hijo durmieron los 3 días siguientes sin transformarse. Los mundanos cuarto proporcionaban agua y nutrientes a la pareja dormida. Además, su investigación había conducido a la poción matalobos. Habían ocultado sus aportaciones y se lo habían atribuido a un amable maestro de pociones. Ahora estaban trabajando en una poción que permitiera que la transfiguración ocurriera sin la luna llena. En general, Harry quedó impresionado con lo que había oído, siempre y cuando fuera sincero. Era un poco elaborado para una estafa, pero aún así era posible. Todo esto es maravilloso, dijo Harry finalmente. ¿Pero qué buscas? Oliver dijo inmediatamente. Queremos una alianza. Tu forma bestia es casi idéntica a la que los textos antiguos describen como los lobos cambiaformas, añadió Claire. Trabaja con nosotros. Estudiaremos qué te sucedió para liberarnos a todos de la maldición y permitir que sea la bendición que una vez fue. Oliver aceptó la oferta. A cambio, te prometo el apoyo total de la manada alba contra los Greybacks y Voldemort. Por las respuestas de Ian y Differ, no me cabe duda de que Mip Irenaean y Glindur están listos para apoyarte. La hermandad, bueno, Mac probablemente optará por la neutralidad. Quizás, intervino Claire. Pero a Kenny le gustaba el joven Harry. Creo que la impresionaste. Supongo que también conoció a tu padre cuando era Auror, y su relación y apoyo a Remus le dan una imagen positiva al apellido Potter. Oliver asintió, aparentemente aceptando la interpretación de su hermana. Luego reanudó la conversación. A cambio, Harry, te apoyaremos con todas nuestras fuerzas. Incluso reconoceremos lo que todos entendimos claramente esta noche. Que eres un alfa de la nueva sexta manada de Albion. Creo que se hacen llamar los merodeadores.